Alfredo Gómez Morel era especial porque no hacía escándalo, aunque él quería hacerlo. La firma era con una flecha para arriba, pero tenía una flecha hacia arriba que para mi gusto, ahora que uno ha pasado por más y ha madurado, era que era winner, no loser. El tipo, para salir de eso, con un poco de ayuda por supuesto, pero esa flecha ahí indica que el tipo quería surgir. Cuando lo descubrimos, enseguida supimos que íbamos a editarlo. Creo que es un libro universal y no me extraña que los intelectuales de la época intentaran sepultarlo, ocultarlo, dejarlo a un lado, porque es no creo que solo sea un realismo social. Yo creo que este libro solo lo podía escribir Alfredo Gómez Morel, que es quien lo vivió. Y en él estaba el mensaje para transmitirlo a las futuras generaciones. Y yo creo que lo consigue. Yo estoy convencido que este libro dentro de 100 años todavía se leerá. Libros que permanecen, y este tiene casi medio siglo, sigue igual de vigente y sigue igual de... duele, o sea, es que es uno de esos libros que duelen, ¿no? Que duelen y que aportan, porque creo que en la vida, para aprender, es necesario conocer la belleza y el horror. Y aquí están los dos. Y está también la ternura, y está también, un poco también, sociológicamente, cumple una función. Es increíble este libro, ¿no? Te enseña cómo se organiza la humanidad, incluso desde abajo, ¿no? Leyendo el libro nos damos cuenta que el río no es el final, aún está el cauce es todavía peor. Él rescató la realidad del río, la realidad de una parte de la población que quizá ahora hay mucho más registro, audiovisual, fotográfico, literario, de todo tipo. Y hay una preocupación también mayor, por lo menos de la boca para afuera, de parte de la sociedad respecto a esta realidad. Hay planes sociales, hay por lo menos el intento de una estructura que se intenta hacer cargo de esa forma. En esa época, en la época de Gómez Morel, imagínate, los años 30, 40, no había nada, era la miseria en su cara más bruta, sin elaborar, sin ningún tipo de edulcorante, no hay nada dulce detrás de eso, no hay nada bonito, no hay romanticismo. Y precisamente yo creo que si después se cultiva cierto romanticismo es gracias a lo de Gómez Morel, a lo que hizo en el río, de haber rescatado eso, haberlo convertido en arte. Ve una cosa como esto y lo transforma en belleza, ve la belleza que hay detrás y lo hace literatura. Entonces, creo que ahí está el gran mérito y haberle dado voz a un montón de gente de su generación que, como digo, en la época totalmente anónimo, totalmente desprotegido, sin instituciones detrás que se preocuparan de ellos. Tal vez hoy día quizás la realidad no sea muy distinta en el fondo, a pesar de los avances, entre comillas, que se puedan enumerar ahí. Pero yo creo que Gómez Morel fue el primero que lo vio y fue el que tenía el talento y el poder, la experiencia para plasmar. Siempre, mostremos lo bonito. Yo creo que también hay que mostrar lo feo. Yo creo que esta es la historia de los que no saben los libros de historia. Entonces, y es necesario contarla. La analogía que hago es como un cabro chico cuando uno va al psicólogo, ¿no es cierto? Tenéis que convivir con los dolores y con los traumas del pasado. Se lo contaba un amigo, el Jaime Lorca. Porque si no, no podéis seguir maduro para adelante. Y yo creo que Chile en general le pasa lo mismo que al protagonista. Si no vuelve a revivir esos momentos y a asumirlos como tal y no ocultarlos, ¿cierto? Y asumirse como tal, ahí realmente podremos salir de una manera más madura al futuro, como país y también como sociedad. Eso, yo más que la vida misma, Alfredo Gómez, yo ocupo un pretexto para mostrar una realidad y que yo también la viví. Yo viví un campamento cuando era chico.
en San Juan de la Guada, en Maipú, y es la misma realidad. Entonces es una realidad país, ¿cachai? Más que la vida misma de él. Y es por eso que yo me puedo tomar la licencia y poner cosas que jamás pasaron. Y por eso no pongo el nombre de él ahí en la obra. Lo pongo en la ficha inspirada en la vida de Alfredo Gómez Morelos, porque efectivamente no es su vida. Los antecedentes son los mismos, pero como son los mismos de todos, de los guachos, del país entero. O sea, es la misma historia repetida hasta el infinito. Y se va a seguir repitiendo. La historia ha pasado, pasa, y yo creo que va a seguir pasando. Un libro como este yo creo que nos muestra todo lo que no quieren ver ciertas personas, la mayoría de las personas. Nos muestra un Chile que todavía existe y que estaba un poco camuflado con el desarrollo vial, con el bienestar económico que impone en este caso la facilidad del crédito, el materialismo, el consumismo, qué sé yo, como que maquillan una realidad que existe en el centro de Santiago y que existe en las periferias de la capital y que existe en cualquier pueblo chico de nuestro país, que no tiene nada que ver con el gobierno que esté de turno, que no tiene nada que ver con la tecnología, con el avance tecnológico, sino que este libro nos hace o nos abre un poco los ojos de cosas que existen y que nadie quiere hablar. Se conoce más por lo que uno pueda conversar con los libreros. Hay algunos que lo conocieron, los libreros más antiguos de San Diego, por ejemplo, lo conocieron. Sí. Entonces pueden indagar más sobre su vida, uno conversando con ellos. O sea, pasó a ser entre los libreros y entre los lectores un personaje mítico, por él. Entonces, una leyenda. Y me da la impresión de que, no teniendo, como te digo, un conocimiento de su biografía, pasa a mezclarse el mito con la realidad, con la ficción con la realidad. Eso me parece que sucede en la vida de Gómez Morelos. Sí, ¿de Alfredo Gómez Morelos? Alfredo Gómez Morelos. No tengo ninguno. El río, la ciudad, pero no. Santander. ¿Alfredo Gómez Morelos? Muy amable. Alfredo Gómez Morelos, aparte de ser este escritor marginal, este escritor delincuente, también está la idea de la novela como el reflejo de esta sociedad que se oculta. Esta sociedad, ¿cierto?, que como él lo plantea, es vista desde una arriba, ¿cierto?, que en este caso, ¿cierto?, como estamos nosotros acá en el puente, la estamos mirando desde arriba y no asumimos, ¿cierto?, esa realidad. No nos bajamos, ¿cierto?, al río. Tampoco, ¿cierto?, intentamos mirarlo de otra manera, al contrario. Queremos, ¿cierto?, que ojalá todo lo que a nosotros nos sobra, nos molesta, se vaya al río y se lo lleve. El gran valor que tiene es la sinceridad. Para mí, cuando una cosa es sincera, me importa un rábano si está bien o mal escrita. Para mí la sinceridad es lo primero de una obra literaria y de una obra artística. Al hombre, al autor, le salió del alma, es como un grito, es como un quejido, y para mí eso es lo que vale. Uno tiende a contar la historia de la literatura pensando en la ficción como el gran eje maestro, y mi impresión es que a veces los mejores libros, la mejor escritura, o las cosas más interesantes,
en la literatura chilena son géneros de no ficción, memoria, autobiografía, por ejemplo. Y en ese contexto un libro como el de Gómez Morel cobra al tiro más protagonismo. Y por otra parte están como los escritores, llamémoslo así, más de alta cultura, que se insertan en un circuito con referencias de autores extranjeros, no sé, la generación de 50 con Faulkner, etcétera, etcétera. Y hay toda como una beta más subterránea, de una suerte como de realismo sucio, de autores que están intentando mapear otro Santiago, otro Chile, y dar cuenta como de realidades más de bajo fondo, que en su época eran muy populares, o sea, se leían mucho, eran publicados así por editoriales, llamémosla más precarias, en ediciones muy baratas que no sobreviven mucho al paso del tiempo, pero mi impresión es que ahí hay una literatura bien interesante, digamos. Las cosas de Ribano, las cosas de Gómez Morel, las cosas de Méndez Carrasco sobre el Chicago chico. Hay cosas de René Vergara, por ejemplo, que es el que empieza a escribir como género policial más negro, y que es un detective, él era el que creó la Brigada Homicidio. Entonces ahí hay como un mundillo entre bajo fondo, lumpen, tira Paco dado de baja, digamos, que están como de verdad cartografiando otra realidad social. Y en un lenguaje muy, en general, muy al hueso. ¿Sí? Mucha floritura retórica, ¿ah? Bien como sincopado, pero bien efectivo también, creo yo, a la hora de narrar. Y algunos de esos, bueno, envejecieron muy mal, pero otros me parece que siguen bastante vigentes. Pero es que no era solo yo, también estaba Armando Méndez Carrasco, estaba Lucho Cornejo, Juan Rubén Valenzuela, que escribía solo relatos de ladrones y de choros. Y bueno, claro, habían buenas críticas, se publicaron bastantes crónicas, pero todo quedaba en el terreno del pintoresquismo. Nunca fue considerado él dentro de los escritores chilenos, no, estaba como dicen ahora, al margen de la literatura oficial, y que estábamos todos, no éramos 3 o 4, éramos 10, 20 o 30, que nunca tuvimos la posibilidad de ser editados por las editoriales. ¿Y se denominaba de alguna forma ese tipo de literatura que ustedes escribían? No. ¿No? No. Cada uno de nosotros la miraba en forma aislada nomás, ¿sí? Nunca nadie hizo como decir una escuela, así los escritores de Lampa o los escritores de los bajos fondos. No, nunca se hizo eso. Y ya se vino a hacer esto después, mucho después. Yo creo que uno de los primeros fue cuando publicó un artículo en la zona de contacto en Fuguet, ¿no? El autor de Mala Onda. Él publicó trozos de nosotros tres, de Méndez Carrasco, de Gómez Morel y mío. Publicó un cuento, publicó algunas páginas en la zona de contacto. Ahí yo creo que empezó recién a crearse como una historia alrededor de estos escritores que eran malditos. Y ocurrió porque yo tenía ganas de hacer yo una novela negra. Entonces por eso yo estaba yo investigando. Y me di cuenta que gracias a toda esta investigación salió mi libro Tinta Roja.
Porque mis personajes de Elroy o de Chandler o de Hammett eran más bien periodistas, que andaban investigando, pero por motivos más incluso comerciales, ¿no? Porque era su pega más que por una razón social. Entonces quería yo averiguar quién venía antes de mí, o si se había hecho eso antes. Y ahí llegué un día donde la librería donde Rivano, porque parece que yo había escuchado de que existía un libro llamado Chicago Chico, que me parecía fascinante el título, porque yo en esa época estaba sacando mis libros y a mí me atacaban como por ser extranjerizante, por usar palabras que no eran en castellano. Y me parecía que un libro chileno de los años 50 titulado Chicago Chico era como perfecto. O sea, era como el aliado que yo necesitaba para decir, oye, ¿qué me dicen a mí? Porque le dicen a un barrio en Santiago Chicago Chico. Digo. Y ahí llegó donde Rivano. Y Rivano ese día tenía tiempo y nos largamos a hablar un par de horas. Y él me dijo que los conocía a todos, me dijo a quién yo debería leer, que era más o menos... y yo le comenté algo, creo, que dije, pero lo raro es que todas estas personas que usted me está nombrando y nunca había escuchado hablar de ellos. Y creo que le comenté que en esos días había salido o había llegado a mis manos un libro como Los 100 escritores chilenos, enciclopedia de la literatura chilena, y ninguno de estos tipos aparecía nombrado. Y me dijo, puta, la historia la hacen los cuicos. ¿Cachai? O sea, tú te puedes ir mal, pero tenés que ser como del mundo. Y estos tipos, claro, no eran de las editoriales, no tenían prensa, nunca fueron destrozados quizás. Con excepción quizás del río, ¿no? ¿Qué chucha el río? El río es la ciudad, el río es el dios ausente, qué sé yo, se pueden hacer muchas lecturas, pero el hombre además tenía unas ganas de que alguien lo salvara de alguna manera, digamos, y se acercó a la literatura, un par de médicos, que los médicos en esa época eran todos medio socialistoides, entonces obviamente muy cercanos al proletariado, sobre todo al subproletariado, entonces lo ayudaron, lo sacaron adelante, pero el no podía dejar de lado el ADN que llevaba en la sangre de ser, lo que ya te decía, un pobre triste huevón, ¿no es cierto?, que las vivió de las de Kiko Caco, se lo culearon los curas también, hueva que hoy día categóricamente está dicha, ¿me entendés tú? Pero hay que leerlo, como se lee a Manuel Rojas, como se lee a Juan Godoy, un angurriento, con cierto, diría muy bien terminología actual, aspiracional, y lo logró, y chucha, weón, la vivencia canera es brutal. El Loco Pepe también le escribieron un libro por las memorias del Loco Pepe, que era compadre Escarpizo. Es un mundo de los 50 a los 60 en un registro de novela o autobiografía social rescatable, eso indudablemente, no se puede negar, y hay que leerlo para pegarse al cachofazo de cómo están las papas en esa época, y mucho no ha cambiado, no ha cambiado. ¡Libertad vigilada! Descubrí que había como una generación de escritores de esa época que eran unos escritores malditos chilenos que poco se habla o poco se conoce en realidad para el común chileno. Como que de ahí de rebote conocí a Alfredo Gómez y me llegó también de esas bibliotecas como perdidas en las casas antiguas, El Río, y también una historia con delincuencia en el barrio Mapocho, de niños abandonados, de robos, de lanza, de Kuma. Aluciné con toda me encantaría, yo no conozco los pocos libros que escribieron, pero me gustaría leerlos todos, pero para mí de cabecera Chicago Chico y El Río son libros que como que en algún momento me hicieron descubrir una parte que no tenía idea que existía de la literatura chilena y que te muestran una parte, unos personajes que tampoco poca información hay de la época del carrete que no sé.
acuerdo del libro cuando a veces paso, cuando uno deambula muchas veces por el barrio Mapocho, en el comercio de La Vega Chica, el mercado, y como que o el mismo barrio, aquí donde estamos, barrio Bellavista, como que hay cosas que a veces uno no ve si no pone atención, como que siempre va a ir mirando lo que veis, los carteles, la calle, el comercio. Pero me acuerdo siempre del libro El Río, cuando de repente te fijáis al lado de los puentes donde pasan miles de personas todos los días. No sé si habéis visto las escaleras de cuerda. Hay unas que ponen los tipos que viven abajo, que son de cuerda amarradas con los palitos atravesados, y las cuelgan y de ahí bajan y se te ponía a mirar para abajo y como la pila de perros, la pila de muchachos que están ahí o pasteando o jalando ñoco, no sé, pues como es una realidad que sigue existiendo, por más que pase el tiempo y el país se modernice de alguna forma. Mira para abajo el río y vaya a ver los mismos rancios, supongo, de personajes del Río de Alfredo Gómez Morel. Porque se van, llegan otras personas. Es como en todos lados, en una empresa. Si despiden al conserje, van a tirar a otro conserje. Y así va la vida. Para mí, aquí me puedo despejar la mente de esa que llevo así, la puedo despejar un poco. ¿Se te llena la cara de felicidad? Po? Sí, pues. Es que acá puedo ser libre, pues. Acá puedo hacer lo que quiero, ¿cachai? No en el sentido de hacer cosas malas, sino que puedo andar para allá, para acá, salir. Que en el río, la libertad, como dice usted. Volar por todos lados, caminar por todos lados, que nadie me mande, nada, el río para mí es como mi casa. Llevas un gorro de escarcha, te abriga un viento de invierno, la lluvia llora en tu marcha. Entre el amor y tu pecho no puede haber más distancia. Niño, solo hay que cambiar. Por sombras la voz. Y aquello de alfedrina y padre desconocido me produjo una sensación de soledad violenta, soledad de animal herido, soledad en que reaccionamos contra nosotros mismos y lo destrozamos todo. Las gentes, el mundo, la emoción y el sentido de los valores. Nos vemos atravesando una selva y agazapados nos lanzamos en contra de algo o alguien. El asunto es destruir. Nos endurecemos, sin lágrimas. Caminamos con los labios apretados y con gestos de perro vagabundo que anda esquivando un puntapié. Según yo supe, el río es el producto de una especie como de biografía o de historia de su vida que le pidió que lo hiciera un médico psiquiatra. El médico psiquiatra que lo estaba atendiendo en el lugar ese donde estaba él, le dijo, mira, tú debías escribir como una manera de echar afuera todo esto. Y Alfredo, que siempre él me contaba que desde joven le gustaba leer y tenía interés por la literatura, se lanzó con esta novela. Y entonces Milton Calderón me cuenta que su hijo estaba compartiendo una celda en la detención con Gómez Morel, que es un hombre muy fascinante. Y me contó de él por primera vez y de la necesidad. Él estaba con ganas de ayudar a Gómez Morel en las cosas básicas como hacerle llegar papel en que escribir y una lamparita, un par de cosas para cumplir con este deseo que tenía de empezar a
La historia que me contaba era que había estado muchas veces en la cárcel, que se sentía como un gusano que no iba a dejar detrás de sí más que en los agujeros por donde pasaba, que no tenía sentido su vida, que estaba comprendiendo su vida y que escribir le daría sentido. Y yo que trabajaba ya en psiquiatría, en psicoterapia, el proceso de comprender la propia vida se me había hecho a mí yo tenía una fe en esto, en que escribiendo se puede entender mejor y entendiendo la propia vida se puede salir de ella en cierto modo. Yo recuerdo nuestros encuentros eran en el Centro de Estudios de Antropología Médica, que era un rinconcito del antiguo hospital, y allí trabajábamos, por una parte trabajaba yo en este Centro de Estudios de Antropología Médica, en una pequeña oficina que había pintado enteramente de negro, porque hacía experimentos en la oscuridad, y para tener esa oscuridad completa prefería, así que era muy extraño el lugar, ahí me venía a ver. Y ahí fui como testigo de sus reiteradas entregas de material, y yo entré en un comentario de este material que era un poco como una psicoterapia, lo ayudaba a entender su vida, y eso sacaba. Él, me da la impresión, estoy haciendo una depuración recordatoria, que él tenía un prestigio importante en la cárcel, porque era una persona culta. Es mi impresión, porque la vez que fui, a mí me da la impresión de que los presos, reclusos, claro, los tenían encadenados. Entonces a él le permitieron salir. Me acuerdo que hay un patio central, como un sueño, ojo. Eso me recuerdo. Y después cuando salió en libertad, estuvo varias veces en la casa y lo acogieron muy bien, y pasaba, iba a cenar, a almorzar, y ahí eran los relatos que, bueno, yo quedaba pero con la boca abierta, porque eran relatos, o sea, novedades y además espeluznantes, ¿no es cierto? Me recuerdo que había un capítulo que se llamaba La Botella, atroz, terrible. Muy fuerte. O sea, está dentro, o sea, fuera de mi código, fuera de mi esquema, fuera de mi ecuación hasta el día de hoy. ¿Qué un tabú feroz? No obstante de que uno va, digamos, evolucionando y recorriendo la vida, y uno va viendo cosas, cosas fuertes, cosas que sorprenden, que impresionan, pero es que aquel episodio, me acuerdo hasta el día de hoy, que muy fuerte. Siempre, cuando tú estás relatando la verdad, siempre pasa por un tamiz estético. O sea, es la verdad, ¿eh? Pero en tu creación pasa por un tamiz estético, en donde se arregla un poquitito. Por ejemplo, si es una cosa horrible, van los tintes a lo horrible. Si es una cosa maravillosa, romántica, va
una especie de pasada de la paleta, qué sé yo, siempre. Es imposible que la vida pase de acá a la obra de arte o a la obra literaria igual. No, porque ese es el artista. El artista tiene que tomar la verdad y hacerla como una verdad artística. Un día pasando, yo no lo conocía, no tenía idea, pasando por ahí entró a la librería y se puso a conversar con la gente ahí, el vendedor, el jefe de ventas que era. Y entonces me llamó el jefe de ventas. Don Juan, hay un señor. Nosotros en ese tiempo empezábamos a funcionar, éramos muy pequeños. Me habló de que estaba haciendo un libro, no lo tenía el libro todavía. Hicimos la reunión, empezamos a planificar lentamente lo que quería y él contó algunas anécdotas del río, fuertes, que me interesaron mucho. Le dije, bueno, tráeme los originales. Entonces se editó el libro, hicimos el lanzamiento del libro y el primer tiempo el libro no se vendió. Y después se empezó a vender. Y yo no recuerdo si hicimos nosotros una segunda edición o como él era el dueño ya del libro, podía editarlo con cualquier imprenta. En la imprenta Arancibia Hermano salió la primera edición del Río. Con muy buena recepción de parte de toda la gente. Empezaron a salir crónicas, entrevistas a él, y lo que más le llamaba la atención, que es la cosa morbosa, pues, de que había estado preso, de que era delincuente. Entonces hicieron la prensa, los críticos literarios, pusieron demasiado interés en eso, ¿eh? Y yo creo que eso no le fue bueno a Alfredo Gómez Morel, porque quedó como encajado en ese sistema. Mi caso, nada tiene extraordinario. Fue la mía una vida vulgar como tantas otras. Solo creo que sea singular el haber tenido valor para contarla. Y sin ella hubiese algo importante, creo que estaría en la lucha que libro conmigo mismo. A veces con dolor descubro que vuelvo a ser el mismo solitario inerme, el amargado de ayer, el destructor de otrora. Para mí lo importante está en que angustiosamente trato de salvarme, porque sé que todos los días estoy naufragando un poco. Y lo peor es que no me espanta ni disgusta la idea del naufragio. Si continúo en esta lucha no es mío el mérito, ni será solo mía la victoria. Es de algunos que me rescatan cuando el charco está a punto de devorarme. Me aferro a ellos. Paréntesis, unos se cansaron antes de tiempo, cierre paréntesis. Y a poco andar avergonzado me sacudo el barro, me enfrento nuevamente al charco fascinante. Sigo hacia él, creo que nadie me mira. Cuando ya me voy a revolcar otra vez en la porquería, retrocedo apenado. Alguien me está observando con lástima. Yo mismo. Necesito mucha ayuda para salvarme de mí mismo. Yo no escribí una palabra, yo nunca tomé un lápiz o una pluma en mi mano para corregirle algo, pero yo sí que le extraje material. Recuerdo, por ejemplo, yo creo que el caso de él es uno de los raros casos de incesto o de casi incesto, digamos, en la literatura, porque el incesto de padre e hija es muy común, pero de hijo y madre es un tabú muy grande. Y yo recuerdo mucho como haber ido entendiendo cómo, siendo hijo de una prostituta, él tenía esta sensación de exclusión, de que los clientes eran queridos por la mamá, se suponía, y los ruidos sexuales, lo que oía el niño, eran como un símbolo
de proximidad, de intimidad, algo de lo cual él no podía tener. Entonces se fue sexualizando él, de muy pequeño era como un ejemplo vivo de la teoría freudiana del complejo de Edipo. Yo quiero eso porque ellos tienen acceso, yo no tengo, aunque no es el padre, sino que en este caso era una cosa plural, pero entonces como el deseo de acercamiento de la madre era especialmente cercano y al dormir con la madre, entonces fue poco a poco atreviéndose a contarlo, recordándolo, no recuerdo ahora, pero ese proceso sería como un ejemplo de cómo cosas que no hubiera dicho y que hicieron que el libro fuera inusual, surgieron por nuestros encuentros. Duramos más de novio que casados, lo casamos el 73, parece 72. Y el 92, el 78, 79 cuando se fue, más o menos. Por donde lo miraba era un caballero, amable. ¿Era mayor? Sí, 32 años. No estaba así como está acá. Sí. Si no cambió, sí que cambió la mental. Tuve los niños. Ella vio que ya le habían estafado, se empezó a portar mal. Cambió totalmente el cielo y la tierra, incluso quería hasta matarlo a nosotros porque decía, me dijo a mí, pues tenía un revólver, no sé, que le encontró, le prestó el revólver de 3 balas. Me dice, los voy a matar a todos, y se los punta así. ¿Por qué, Alfredo? Le dije, si yo estoy joven puedo trabajar. Y yo lo primero que tomé los gemelos los brazos, pero solo éramos 3 y ya tenía 3 balas, porque yo revisé la pistola. ¿Cómo se te ocurre? Me dijo, estamos en la ruina, me estafaron. Yo a él lo recuerdo como aparecía en la foto, te mostraba. Y lo recuerdo que era como un tío, que de vez en cuando a la casa, muy pocas veces yo recuerdo haberlo visto. Y la casa pasaba, éramos nosotros más, mi madre, yo, mi hermano y el mayor. Pero en la casa nunca. Y recuerdo que fue a buscarme al internado en una oportunidad, que me llevó una revista. Estaba enfermo y me llevó una revista. Fue a buscar. Eso es lo que más recuerdo. Cuando estabas chico, ¿te recuerdas cuánto? Sí, lo recuerdo. Recuerdo cuando quedaban las peleas. Nosotros, yo me acuerdo que recorríamos no hacia la avenida San Gregorio, hacia los pasajes interiores. Claro.
tocó convivir con él en situaciones así, donde era muy conocido en aquellos años en la estación central, hablando de ese sector donde estaba la calle Maipú, que era un centro pero de prostitución muy degradada, muy precaria, pero en cambio me paseaba yo con él por ahí sin temor alguno y por otros lugares porque convivíamos y me gustaba. Te hablo de 40 años atrás. La vida de Gómez Morel era apasionante. Yo, un muchacho joven que estaba comenzando el periodismo, me atraía también la personalidad de él y convivimos muchas veces con gente que estaba al margen de la ley. Y fui al Hogar de Cristo. Yo creo que tiene que haber sido en el Hogar de Cristo el 82, por ahí. No sé la fecha que estuvo ahí él. Y al poco tiempo me dicen, me viene la luz, siempre venía la luz para acá, a contarme sus cuitas, sus penas. Pucha. Una mujer con enormes problemas económicos. Tú la conoces, ¿no es cierto? Problemas económicos. Me decía que se arrancó, me decía, porque como era un bebedor, se arrancó del Hogar de Cristo y salía a beber. Después toda la ropa que salía, que uno le llevaba, llegaba apotopelado allá, pues, sin nada. A llevarle ropa otra vez. Y en una de esas se arrancó y se perdió. Y ahí es donde murió bajo el río. Fíjate que es como premonitorio esa parte, ¿eh? Él había escrito sobre el río. Pero si murió botado ahí en la rancha y ahí lo llevaron al instituto. 3 días estuvo ahí, nadie lo iba a buscar. Muy poca gente, no había casi nada, unas personas nomás. No sé, sí. No reconocía a nadie, yo conocía, lo dejé pasar, dije, él tiene que ser, por el cajón. Pobre cajón. Pobre, con una persona, dije, él tiene que ser. Esperé, me fui detrás de él, por el otro lado me fui y veo dónde lo entierran. Esperé que se fueran y ahí lo voy a ver, le ponen ni siquiera con el nombre de él tampoco. Le habían puesto Luis Morel Gómez. Triste. Es muy difícil la recuperación de la gente. Es tan difícil, es como la inercia en la física, ¿no? Más fácil la caída que la elevación. Tanta energía que en mantenerse a flote psicológicamente, digo. Sobre todo en el mundo como está, hay tanta polución psicológica, tantas cosas que echan para abajo. Pero en cierto modo es una buena noticia que haya vivido tanto hasta el 84 sin que haya recaído propiamente en ser un problema para otros. Como que supo tragarse su miseria, supo tragarse incluso su alcoholismo, ¿no? No volvió a la cárcel.